Perón y el doctor Jacinto García Flores. Que es un proyecto más del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla. Y bueno, pues es un gusto completo que estén aquí con nosotros en este tema tan importante. Bueno, recordemos que estamos en la tercera temporada. Hoy es nuestro episodio número 10, titulado Más que vigilar, el verdadero papel del supervisor de seguridad. Y bueno, pues está con nosotros el presidente y fundador del Colegio de la Academia Mexicana de Seguridad Social en Puebla, el doctor Jacinto García Flores. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. María Elena, qué gusto Bienvenido volver a también. saludarle una vez Gracias. más y como siempre agradecerle a usted el hecho de que nos invita a estar aquí en este programa que usted Gracias. atinada y correctamente dirige y donde las indicaciones de usted pues son las que se acatan. Sí. No, no, no es un trabajo de equipo, muy claro. Y siempre son bienvenidas, ¿no? La democracia reina en nuestro Ah, país. sí, sí, por Eso es supuesto. lo maravilloso. Así Sí, sí, es. sí, en efecto, sí. Muy bien, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, afortunadamente, María Elena. Eh, claro que cuando uno dice estar bien, pues se comprenden una serie de eventos que conforman este entorno holístico en el cual nos hemos estado desenvolviendo, ¿verdad? Efectivamente. No es solamente el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto mental, el aspecto social, Así el es. aspecto del agradecimiento, en fin, una serie de situaciones que efectivamente cuando el ser humano las acata, las lleva a cabo, dan como resultado eso, estar bien. ¿Sí? Y bueno, Efectivamente. pues a título personal, esa es mi respuesta, estoy bien. Excelente, Sí. qué bueno, toda la extensión de la palabra. Así Eso es es. excelente. Muy bien, bueno, pues tenemos como premisa que la seguridad y la salud no dependen solamente de las normas que las autoridades y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social establecen, sino que dependen también de la persona que se encarga de vigilar que éstas se lleven a cabo dentro de la organización. Sí, desde luego, por disposición legal, en este caso de nuestra Ley Federal del Trabajo y otra serie de normas, en las empresas debe constituirse lo que se llama la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Y esta comisión, a través de su presidente, es el que debe, o es la comisión encargada de velar porque al interior de las empresas exista un ambiente donde se respeten ciertas normas tendientes a proteger esa salud holística del trabajador. Efectivamente. Y bueno, pues exactamente dentro de este comité que usted menciona, la figura clave pues es el supervisor El supervisor, de seguridad y efectivamente, salud, sí. ¿no? Dentro de la organización. Entonces, bueno, pues a veces se malentiende un poco la función del supervisor, pero bueno, para introducirnos al tema, Montse León nos preparó una cápsula muy interesante que vamos a ver enseguida. El supervisor de seguridad es un agente clave para construir una cultura preventiva dentro de la empresa. No solo observa, también orienta, capacita y acompaña a los trabajadores para identificar riesgos antes de que se conviertan en accidentes. Su función implica liderazgo, comunicación y ejemplo. Debe ser capaz de escuchar al personal, promover buenas prácticas y coordinar acciones que protejan la integridad de toda la organización. Por eso, hablar del supervisor de seguridad es hablar de prevención, de compromiso y de trabajo en equipo, porque más que vigilar, su verdadero papel es impulsar una cultura de seguridad que cuide a las personas y fortalezca la organización. Pues, nos ha dado en un minuto Sí, un panorama muy amplio de lo que es la función del supervisor y que bueno, vamos a ir desglosando poquito a poco aquí en el programa. Entonces, bueno, pues el supervisor de salud y de seguridad social es el encargado primero de detectar riesgos, de revisar procesos,
pero también de promover una cultura de prevención. Es decir, no solamente ir a vigilar y decir qué está bien y qué está mal, sino hacer toda una labor holística también, Sí, sí, sí. de promover una cultura, de orientar a los trabajadores y de facilitar que las actividades se lleven de manera segura. Es decir, eh, poner un ambiente idóneo para que estas actividades de seguridad y salud pues se lleven a cabo. Así es. Y bueno, pues dentro de estas funciones y dentro de la identificación de riesgos está precisamente detectar condiciones inseguras en el centro de trabajo, ¿no? Como los desgastes de maquinaria, por ejemplo, si hay maquinaria defectuosa, si hay alguna instalación dañada, si existe falta de equipo de protección, que eso es algo muy común, y que haya procesos de trabajo peligrosos, ¿no? Es decir, hay algunos puestos que tienen un mayor riesgo que otros. Entonces ahí es donde hay que estar atentos, no solamente para prestar ayuda cuando sucede un accidente, sino para prevenir, ¿no? Ese tipo de Es situaciones. cierto lo que usted establece, estimada Elena. Mire, el hecho de que se constituya, por un lado, la comisión mixta de seguridad e higiene y por el otro lado exista un supervisor, este último, claro, es un trabajador que le va a rendir cuentas a la empresa, pero ese supervisor tiene que ser una persona con una cultura previsional muy amplia, porque tiene que dominar un léxico que escapa a la gran mayoría de quienes no estamos dentro de la empresa, porque son términos muy especializados. Ahora que usted empezaba a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, debemos tomar en consideración qué son las acciones preventivas y las acciones correctivas. Como usted lo decía, se encarga de checar que la herramienta, que la maquinaria que se utiliza en la producción esté en buen estado. Y cuando ya se note alguna fractura, algún desgaste, bueno, pues se dé la indicación para que sean reemplazadas por herramientas nuevas para evitar esos riesgos de trabajo. Pero un punto fundamental donde él, vamos, el supervisor y la comisión mixta incluso, tienen que ser muy detallistas es el llamado diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Como su nombre lo indica, diagnóstico. Quiere decir que el especialista y esa comisión mixta también, Ujú. en sus recorridos que han hecho, supervisando, por ejemplo, eh, pisos, contactos eléctricos, calefacción, tomas de agua, ya sea caliente, agua fría, eh, puertas que tengan determinadas dimensiones, en fin, todo un universo que aparentemente no tiene nada que ver, pero falso, porque en ese diagnóstico de seguridad de salud es donde se van a resaltar aquellas situaciones que hay que corregir lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque va de por medio la salud. Y a lo largo de los programas hemos hablado siempre que los riesgos de trabajo traducidos, perdón, en enfermedades y en accidentes van a dar como resultado que la empresa eh, tenga que aumentar el importe de la cuota obrera patronal que le va a pagar al IMSS. Entonces, ese diagnóstico de seguridad de salud es importantísimo que se observe. Y así como hace muchos términos técnicos más que tienen que manejar las personas de la comisión mixta y este supervisor de seguridad. Efectivamente. Entonces, bien, como usted dice, ¿no? En la evaluación diagnóstica que se hace, pues hay que ver, como dice, todos los detalles que pudieran derivar en un riesgo de trabajo, en un accidente de trabajo, Sí, que puede ser incluso fatal, ¿no? Me sí, viene a la mente ahorita que en los restaurantes, y que es algo que no se corrige hasta la fecha, el hecho de que los pisos están resbalosos entre el agua, la grasa y todo lo demás, y la gente con mucha frecuencia se cae. y un resbalón puede dar como resultado ese
accidente. El resbalón va a originar, por ejemplo, en el mejor de los casos, que haya un estiramiento de ligamentos o de músculos y bueno, le va a producir un tremendo dolor a la persona que lo sufre. Pero en el peor de los casos puede llegar a haber fracturas, tanto de pies, de piernas, de Sí, manos, de cualquier parte de nuestro cuerpo. así es. Y esas enfermedades y esas fracturas que estamos aquí mencionando pueden, decíamos, llegar a elevar el índice de siniestralidad de la empresa. Así es. Y ese índice de siniestralidad significa el pagarle cientos, miles o incluso hasta millones más al IMSS por el peligro en el que se encuentran los Los trabajadores. trabajadores. He ahí la importancia que tiene esa comisión y ese supervisor de seguridad industrial. Efectivamente. Y bueno, pues puede haber un traumatismo craneoencefálico y Sí, el claro. riesgo mayor es que generalmente la gente que entra a las cocinas generalmente lleva cosas en las manos En las manos y a la hora de caer, pues no meten las manos, se resbala como usted dice, se pega en la nuca, queda en coma cerebral. o se corta con la Exacto, cristalería que lleva exacto, o a lo sí. mejor lleva algo caliente, ¿no? Puede llevar a lo mejor una sopa caliente y Sí, entonces, sí, bueno, sí. quemarse. Y muchas veces no solamente es caliente, es hirviendo. Y entonces que Ujú. le caiga líquido y hirviendo a alguna persona te va a producir Eso quemaduras es de primero, fatal. segundo, tercer grado. Sí, Sí. efectivamente. Entonces, bueno, ese es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Que podríamos ahorita Sí, sí, la mencionar. iluminación, por ejemplo, es otro de los Sí, factores. Pudiera pensarse, ¿qué tiene que ver ello? Mucho, tiene que ver mucho, sí. Y todo eso, claro, queda contemplado en las distintas normas oficiales mexicanas que están en vigor en nuestro país, sí. Por eso digo así que es. este supervisor tiene que ser una persona completamente conocedora de una serie de términos, inherentes a esta previsión social. Y uno de ellos, decíamos, importantísimo, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues hace un rato decíamos que vigilar que se cumplan las normas no es lo único, pero sí hay que hacerlo y es muy importante, ¿no? Verificar que se cumpla cada protocolo de seguridad y las medidas preventivas establecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas que utilizan equipo de protección, es muy importante vigilar que los trabajadores lo porten adecuadamente, pero que además esté en excelentes condiciones. Y vigente, Y porque vigente. muchas veces se otorgan ya estos materiales de protección caducos Así y es. eso ya no se vale, porque implica ya un riesgo que de actualizarse va a originar ese accidente de trabajo. A manera de ejemplo, las líneas de vida. Sí, esos, esas, no sé cuál sería la palabra correcta, esos enlaces que vemos que tienen en la espalda y se colocan en algún punto de apoyo en la parte superior, Ujú. tienen un cierto periodo de vida útil. Y si se rebasa ese periodo de vida útil, el resultado puede ser que al usarse después de haber terminado su vida útil, en cualquier momento se rompa y se produce el riesgo de trabajo que estamos hablando. Entonces, todo eso tiene que tomarse en Que tomarlo en consideración. cuenta. Sí, Así es. Y bueno, pues también la capacitación y orientación, ¿no? Es muy importante que el trabajador sepa por qué y para qué es el equipo de protección, sí, ¿no? Y sí. por qué puede pasar por una zona y por qué la otra no, por qué tienen que cerrar puertas antes de pasar a la siguiente puerta, es decir, todo el contexto y todas las razones para que él sepa que hay un por qué y un para qué, no nada Sí. más es una situación arbitraria de decir, bueno, pues es que te tienes que poner el casco, ¿no? Y pues seamos realistas, hay muchos supervisores que son autoritarios, ¿no? Entonces te pones el casco porque yo digo, no, pues es que no es porque yo digo, te pones el casco porque te puede caer algo Sí, y sí, sí, dañarte, sí, ¿no? efectivamente. O vamos a pensar, por ejemplo, en aquellas áreas donde hay mucho ruido. Entonces, la empresa para prevenir alguna enfermedad, el tinnitus, por ejemplo, les llega a proporcionar tapones Así es, para los oídos. Pero claro que los tapones para los oídos son de además de distinto material, de de distinta distinta dureza, densidad, de densidad. Es decir, hay algunos que son duros, algunos que son blanco, flexibles o, sí, o blandos, ¿verdad? Pero a la hora de colocárselos a una persona,
si son duros le molesta y cada rato se los está quitando. Pero ¿cuál es la idea de los tapones? Bueno, que precisamente lleguen a proteger su oído de ese ruido tan intenso que puede rebasar los decibeles que el oído soporta y deseamos producirle tinnitus O o sordera. sordera, sí, o Sí, sordera en claro. el peor de los casos. Así es. Entonces, todo esto no se les da de una manera graciosa o para obstaculizar el trabajo de los empleados o de los trabajadores, no, se les da para proteger su salud, que no la valoramos sino hasta que la llegamos a perder. Entonces, esos trabajadores, bueno, pues por eso es que se le dan los Los tapones. tapones. O bien vamos a pensar en aquellas empresas, no sé, voy a pensar en un aserradero, o donde con un esmeril o una sierra están cortando metal y se desprenden esas rebabas Sí, metálicas. Entonces, la razón de darles no solamente gogles, sino toda una careta, es para que esos residuos, esas rebabas, no se le incrusten en los ojos o en la cara. ¿Sí? sí. Entonces, todo eso tiene una razón de ser. Claro, hay personas que no es que con la careta, con no puedo ver. Sí, bueno, tendrás que hacer un esfuerzo o cambiar el material de los goggles o de las caretas Sí, para que sí puedas ver, ¿sí? Pero la razón de proporcionarte esa herramienta, perdón, ese equipo de protección es para proteger la cara en toda y su... la vista. Exactamente, Efectivamente. sí, Sí, es muy importante tener en cuenta. Por eso es muy importante la capacitación sí, y la orientación, ¿no? desde luego. Y dar un equipo de protección solamente así de decir, ten porque te lo tienes que poner y ve a ponértelo, no funciona. No, Porque el trabajador puede decir, es que me da calor con la bata, es que con el casco me da comezón en la cabeza, pero si sabe que hay una razón, bueno, pues se va a aguantar todas las inclemencias, ¿no? De ese equipo. claro que ante esas incomodidades que llega a presentar, las tienen que reportar, Claro, para que la empresa, a través del responsable de la seguridad, vea la forma de cambiar el equipo por un equipo que no le cause molestia, sino un equipo que se adapte realmente a pues vamos a la parte del cuerpo en donde se va a utilizar esa protección. efectivamente. ¿Sí? Y precisamente para estos casos, el supervisor también sirve como puente de comunicación entre los directivos y los trabajadores, Es verdad. precisamente para estos casos, ¿no? Sí, sí, es verdad, exactamente. Entonces, esta persona, este supervisor, tiene que ser un experto, no solamente por los años que ya lleve al interior de la empresa, sino por esa, valga la redundancia, por esa expertise que los años le van a dar al estar manejando este tipo de situaciones Así y es. utilizar las normas que al efecto, normas legales, claro, que al efecto existen y utilizar correctamente el lenguaje técnico que existe en las normas y conducirse con palabras muy sencillas hacia las personas destinatarias de las normas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no tienen estudios superiores, yo presumo que el supervisor de calidad y de De seguridad seguridad y salud. es un experto, estoy pensando en un En ingeniero seguridad industrial, industrial, por ejemplo, exactamente. sí. Entonces, que tiene un acervo cultural y un léxico distinto al de un obrero que tal vez pues nada más llegó a la secundaria. Entonces, tiene que utilizar un lenguaje sencillo para darse a entender, Así ¿sí? es. Es un papel muy importante el que tienen estos Sí, supervisores. es esencial. Y bueno, otra de sus funciones es la promoción de una cultura de prevención, Que ¿no? es importantísima, sí, es vital. Más vale prevenir que lamentar, dice un refrán popular. Claro, Bueno, pues para que no lleguemos a lamentar, primero hay que prevenir. Y esa es la función, dije, por un lado, de la comisión mixta y a la par va con el supervisor de de seguridad. seguridad Ujú. industrial. Sí, son Efectivamente. puestos, bueno, son actividades y son organismos que al interior de la empresa deben checar la seguridad de los trabajadores en el aspecto de que el equipo, la maquinaria que utilicen esté en perfecto estado. Así es. Muy bien. Yo le mando un saludo con mucho cariño a Montalvo Rosy, a Rosy Montalvo, amiga
gracias por estarnos viendo y ojalá que pudieras participar para que nos des tu opinión sobre el tema que estamos tratando Sí, desde o luego. sobre alguna experiencia que hayas tenido Desde al luego, respecto. a todos nuestros amigos y a nuestras amigas que hacen el favor de seguirnos en este programa de Ser Holístico, que ya es la tercera temporada, con la conducción tan atinada de nuestra amiga, la psicóloga María Elena Calderón. Los invitamos, decía, a que nos escriban vía chat o nos hablen por teléfono en el 222-333-0778 o incluso que vengan aquí al programa, Claro, ¿verdad? sí. ¿Se acordará que una vez vino este amigo de Germán. usted, además de Germán, el psicólogo? No, ay, sí, Beto. Alberto, exactamente, nuestro querido Alberto, Así ¿verdad? es. Bueno, pues así como ellos, amigos, todos ustedes también son bienvenidos. Las veces que gusten venir, son recibidos Las con los puertas están brazos abiertas. y las puertas abiertas, ¿verdad? Efectivamente. Así es. Pero sigamos con todos estos Claro, temas, con muy el tema. interesantes, agradeciendo el mensaje, ¿verdad? Sí, claro. De La presencia, no nos mandó mensaje, pero nos está bueno, viendo. la presencia. Saludos, querida Ros. Muy bien, bueno, pues un aspecto muy importante que ya hemos tratado también en muchos programas es que el supervisor tiene que ser un líder, más que una autoridad o una persona autoritaria, tiene que ser un líder, ¿no? Desde luego, y el liderazgo actualmente no es la imposición que usted mencionó. Es decir, eso es porque lo digo, porque yo soy el superior, soy el jefe. No, 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 no. Hoy el liderazgo es tener la empatía para comunicar nuestras ideas, nuestras propuestas y las metas que queremos obtener con la ayuda de todos los trabajadores, pero tratar de ponernos en sus zapatos. ¿Por qué no lo acepta? ¿O por qué no lo quiere hacer? O consultar, oye, ¿cuál sería la forma más idónea para que tú me ayudes a lograr esos objetivos? ¿Verdad? Sí, ese liderazgo hoy es vital. ¿Sí? Sí, claro, ¿no? Y recordemos que el liderazgo, bueno, pues tiene que hacer un reconocimiento de los aspectos positivos, tiene que ser una persona propositiva, Claro, sí. tiene que ser una persona que agradecida también, ¿no? Sí, claro. Con los compañeros. Y bueno, si lleva a cabo todas estas situaciones, pues lógicamente que será un liderazgo pues asertivo Sí, 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 sí. que genere un bienestar en la empresa, una confianza y que los trabajadores pues entren en esa dinámica de la prevención y el autocuidado. Sí, sí, sí. Porque si bien es cierto, la empresa puede cumplir con las obligaciones legales que tiene, como decíamos, por ejemplo, el llevar a cabo pues ese diagnóstico de seguridad de salud en el trabajo y ver, bueno, estos son los puntos fuertes, estos son los puntos débiles que tengo en seguridad y la empresa los corrige. Pero, ¿qué pasa si el trabajador es reacio a adoptar las medidas tendientes a evitar esos riesgos de trabajo? Entonces ahí el esfuerzo de la empresa se va a ver fracasado por la nula actividad positiva del trabajador. ¿Sí? Hay trabajadores que son reacios a adoptar las nuevas formas Sí. de trabajo y la adopción de aquellos equipos de seguridad que llevan la idea de protegerlo. ¿Sí? Claro. Entonces, ese cambio de mentalidad o cultural, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Así es. Nos debe incluir a todos, no solamente al patrón, no solamente a los trabajadores de confianza, sino a los trabajadores operativos o trabajadores en general, incluyendo, ¿verdad? Aquí decíamos al supervisor de seguridad, y desde luego, si hay comisión mixta, que eso sería lo ideal, que hubiera una comisión mixta en cada empresa de seguridad e higiene. Bueno, pues los integrantes de esta comisión también lo tienen que observar, todas estas normativas. Efectivamente. Y bueno, precisamente para que los trabajadores estén en una postura, ¿no? de aceptación de la propia seguridad, pues el líder, que en este caso es el supervisor, pues tiene que promover el respeto Ah, sí, a fundamental. las normas, Sí, ¿no? sí, sí. El respeto a las normas es de vital importancia. Efectivamente. No solamente
es observar lo que dice, por ejemplo, la norma 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la norma 030 también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino las disposiciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud, las normas de la Ley Federal, bueno, Ley de Infraestructura de la Calidad, que es una ley que muy pocas personas conocen, pero que es la que se aplica a todos estos entornos. Entonces, ese marco legal, cuando la empresa lo observa y queda constancia de ello, por un lado está cumpliendo con la ley, por el otro lado se está poniendo a salvo para que cuando la inspección del trabajo, por ejemplo, visite a dicha empresa, bueno, pues muestre todas las constancias Claro. que le permiten salir airosa de esa visita. O bien cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social también le quisiera afincar alguna responsabilidad, tiene los elementos para desvirtuar pues aquellos requerimientos por parte del IMSS, ¿sí? Efectivamente. Entonces, todo esto la empresa lo debe cumplir. Idealmente, realmente hay muchas empresas que no lo hacen, tal como lo hemos platicado con nuestra amiga Rosy, que anteriormente, ¿verdad? Nos ha apoyado en todos estos temas. ¿Sí? Efectivamente. Y bueno, hemos hablado mucho también de lo conveniente que es manejarse dentro del marco legal. Claro, sí. Es lo mejor que una empresa puede hacer para estar en un espacio seguro, tanto en cuestión de riesgos de trabajo y prevención como en cuestión económica. En todos los aspectos, sí, Así sí, es, ¿no? definitivamente. Para evitar Sí. también ahí alguna sanción por no acatar, ¿no? Y bueno, pues tenemos todavía algunos puntos, pero ya es tiempo de dar paso a nuestros patrocinadores. Sí, claro, adelante, ¿verdad? Agradecemos el patrocinio de ellos. Así es. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar tu formación jurídica, tu carrera y tu futuro. Elige la experiencia, el respaldo y la calidad. Porque un buen jurista se construye con estudio constante y con los mejores libros. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente y bueno, queremos hacerles notar que estamos estrenando escenografía. Hay un esfuerzo constante por parte de nuestro presidente del colegio por la mejora de todos los espacios, ¿no? en que estamos activos en el colegio. Y bueno, pues felicitaciones, doctor, No, hombre, por gracias, por estos gracias. avances. La idea es que todos nuestros amigos se sientan a gusto, se sientan cómodos en un Gracias. ambiente de cortesía, de camaradería y de respeto, desde luego. Así Y es. es lo que ha permitido que el colegio pues goce de una reputación muy, ¿cuál es la palabra? Pues muy buena, ¿sí?
no solamente nuestros asociados, me refiero a los académicos que han ingresado, primero como fundadores y segundo como académicos de número, Así es. que ya son dos generaciones, la del año 2024 y la del año 2025. A todos siempre se les ha respetado, nos dirigimos hacia ellos con el respeto, la admiración que todos son acreedores. Y la sociedad, cuando nos ha hecho alguna pregunta o nos han venido a visitar solicitando pues alguna orientación en las distintas materias jurídicas, y hacemos la aclaración, ¿verdad? Porque nuestra querida amiga Marilena lo ha mencionado también. Cuando requieran alguna orientación, algún consejo o plática sobre el aspecto psicológico, emocional, aquí está precisamente nuestra querida amiga, también Rosy, Sí, claro. eh, Enfocada a la organización enfocada también. en la Sí, organización, claro. efectivamente, ¿verdad? Y además, pues contamos con el apoyo, como pueden ver en los comerciales, de Genser, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, también tenemos el apoyo de, por un lado, Genser Suma, y de Suma, Suma, psicología exactamente. activa. Sí. Suma, psicología activa, ¿verdad? Así Así que es. amigos, son bienvenidos siempre. Efectivamente, ya tenemos un saludo de Flor Arellano, dice saludos, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, gracias por acompañarnos, Flor Arellano. Sí, a nuestra amiga Flor Arellano, ¿verdad? Le agradecemos. Ella es una asidua de los programas aquí del colegio y públicamente lo agradecemos y reconocemos esa asiduidad. Así es. Muy bien. Bueno, pues continuando con las labores de líder, está también motivar a los trabajadores a cuidar su integridad. Decíamos, no nada más es exigir o amenazar, sino que realmente lo hagan desde el convencimiento, Claro. que siempre será lo mejor, ¿no? Escuchar preocupaciones y sugerencias. Es muy importante que el supervisor escuche. De repente hay personas que ocupan estos puestos, pero de repente piensan que el ambiente ya está tan viciado que ya nada se puede rescatar. Y entonces, cuando un trabajador dice algo, lo minimiza, lo ignora, y entonces, bueno, pues ahí se pierde un gran hilo conductor porque los trabajadores también pierden la confianza. Y dicen, ¿para qué decimos si no nos hacen caso? ¿Para qué decimos si no nos creen? Entonces mejor ya no decimos. Cierto. En este caso, ante ese panorama pues, tan especial, por decirlo así, Ujú. debemos tomar en consideración las disposiciones de la norma 030 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año 2009. Esta norma, la 030, cuando habla precisamente de cuáles son las funciones del responsable de seguridad y salud en el trabajo, sí, en el marco legal nos dice que las funciones y actividades del responsable de seguridad y salud en el trabajo son las siguientes. Uno, elaborar el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Dos, elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo. Son dos cosas distintas. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el programa. Que va en función de lo encontrado en el diagnóstico. Efectivamente, ¿verdad? En tercer lugar, es establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecte un riesgo o riesgo grave e inminente. Ujú. También incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores. Otra más es incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo las acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud, así como las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias. Y así como estas tiene un catálogo bastante extenso, esta norma, que deben cumplir precisamente los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Y muchas veces este marco jurídico, pues las empresas o incluso los mismos supervisores no lo conocen. ¿Sí? Entonces, ellos son los que deben poner el ejemplo cuando tratan de obtener las metas establecidas en la empresa y decirles a los trabajadores, tienes que cambiarles, sí, pero también tú demuéstralo. ¿Cómo? Pues aplicando correctamente las normas que establecen
pues el marco jurídico de nuestro país. Efectivamente. Y pues desde lo más sencillo, ¿no? Sí. Si hay que entrar a tal área con casco, pues él es el primero que es tiene el que entrar primero, con sí. casco. O no decir, Casco, como yo soy el dobles, supervisor, zapatos yo no. especiales, Exacto, todo lo necesario. Sí, sí, Así es. Entonces, bueno, pues cuando el supervisor realmente lidera, la seguridad dentro de la empresa se vuelve un valor compartido sí. y no una obligación impuesta. Exactamente. El ejemplo, motiva. ¿Sí? Entonces, si los trabajadores ven que el supervisor efectivamente porta el casco, porta los goggles, porta guantes, Así es. calzado, decíamos, apropiado para trabajar, porque el calzado es muy distinto al calzado normal, Sí, ¿sí? Sí, claro. sí, no, no, es algo distinto. Entonces, cuando el trabajador ve que el supervisor efectivamente cumple con todo eso, el trabajador se ve obligado a emular ese ejemplo. Efectivamente. Entonces ahí es donde se cumple. Sí, puede ser obligado o puede ser motivado, ¿no? Ándale, También sí, 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 a decir, exacto, sí. bueno, pues si él se lo pone yo también, porque Sí, seguramente sí sí, es sí, 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 exacto. importante. Exacto. Muy bien, entonces, bueno, hay algunas conductas asertivas que pueden ayudar a los supervisores a lograr el objetivo, ¿no? Que es Claro. lograr la seguridad y la salud dentro de la empresa. Entonces, bueno, la primera conducta asertiva es comunicar con claridad. Sí, decíamos utilizar incluso un lenguaje sencillo para darse a entender con aquellos que no tienen un lenguaje tan elevado Tan como él, técnico, tan técnico, efectivamente. sí, Y pues también auxiliarse del lenguaje escrito, de los correos electrónicos, para sí, que sí, haya sí, siempre una evidencia, ¿no? De cualquier mensaje que circule entre, más bien del supervisor a los trabajadores. Otra conducta asertiva, decíamos ya hace un rato, es escuchar activamente porque permite la expresión de preocupaciones y sugerencias, claro, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, bueno, si son escuchados, pues eso motiva al trabajador a cada vez más expresar lo que piensa, ¿no? Decir, bueno, pues es que yo considero que este casco no es suficiente, o yo considero que estos guantes son demasiado estorbosos y pueden, lejos de proteger, representar un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esa situación pues va a ayudar a que los equipos también estén más adecuados a las necesidades sí, reales. sí, Otra conducta asertiva es reconocer buenas prácticas cuando los trabajadores las realizan, claro, ¿no? sí. Y decíamos que desde el liderazgo el reconocimiento es muy importante porque es motivante. Sí, 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 en efecto, Así es. cuando el trabajador observa que se le trata bien, que decíamos en una ocasión se le da una palmadita en la espalda, o lo más estimulante se le hace llegar cierta cantidad de dinero como estímulo, como recompensa, eso es lo que le va a motivar y a sus compañeros también a tratar de ser mejores para obtener pues esa distinción. Efectivamente. Bueno, corregir sin humillar, ¿no? Ah, Es claro, sí, sí, sí. fundamental. Digo, yo creo que ya estamos en una era en donde las humillaciones ya tendrán que ser parte del pasado y tener mucha conciencia de que humillar nunca va a dejar una buena huella para nadie, Exacto, exacto. ¿no? Y aquí hemos hablado en otros programas de los protocolos. En este caso, ¿verdad? Por ejemplo, el protocolo contra la discriminación laboral, ¿sí? El protocolo contra el acoso laboral o el acoso sexual. Entonces, ese tipo de documentos que deben o que deberían existir en toda empresa deben observarse por parte de los superiores hacia los inferiores. Efectivamente. Y lo que decíamos hace un ratito, la conducta más asertiva va a ser predicar con el ejemplo. Exactamente, Esa va a sí. ser la más asertiva. Y bueno, pues también, así como ya hemos dicho, las conductas que son positivas para este proceso de supervisión, también vamos a decir con mucho detalle las conductas que no son convenientes, porque pueden debilitar la seguridad laboral y generan ambientes ambiguos Sí, sí, o sí. muy negativos. Sí, ambientes tensos donde nadie se siente a gusto, ¿verdad? Donde el supervisor, bueno, no logra los objetivos que se propone, y los trabajadores se sienten hostigados, se sienten incómodos, entonces ahí hay un ambiente tenso y a la larga esto va a generar, pues, problemas, ¿sí? Para la empresa. Sí, ¿Por qué? Porque no se van a lograr las metas de producción y de productividad.
los conflictos se van a hacer presentes, probablemente el supervisor sugiera o recomiende que algún trabajador sea reajustado porque causa problemas, qué sé yo. Entonces ahí se van a generar problemas no solamente administrativos, sino jurídicos, y estos últimos van a impactar en el capital de la empresa. Y en un mayor riesgo de Además, trabajo, sí, ¿no? exactamente. Y a lo mejor un mayor número de accidentes. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, pues una de esas conductas no convenientes es el autoritarismo, imponer reglas, amenazar, gritar, castigar, no sé, incluso castigar con días a los trabajadores por alguna situación. Entonces, bueno, pues eso no ayuda porque genera miedo, reduce la posibilidad de comunicación y dejan de reportar riesgos los trabajadores. Por Por un miedo. lado, sí, exactamente, por miedo. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, aquí el documento que como empresa debemos tener a la mano actualizado, ¿sí? Es el reglamento interior de trabajo. Ujú. Porque muchas veces cuando se sanciona a algún trabajador, la pregunta de él es, ¿y en base a qué me está sancionando? ¿Dónde está el documento que dice que me puede sancionar de esta manera? Así es. Entonces ahí tenemos como empresa de tener, uno, el contrato individual de trabajo, dos, el reglamento interior de trabajo, debidamente actualizado, porque esta cuarta revolución que estamos viviendo, donde el Internet, donde la inteligencia artificial están haciendo acto de presencia, nos obligan a plasmar todo eso en el reglamento interior. Por ejemplo, el teletrabajo. Una persona está en su domicilio teletrabajando, incluso está en una conferencia con el patrón, ¿sí? Una conferencia virtual, Sí. y el patrón le dice, oye, necesito que me des tales datos, ¿sí? Y el trabajador dice, sí, cómo no, permítame, los tengo aquí en el librero. Se levanta y a la hora de levantarse, por extrañas razones, se enreda con la silla donde él está, se cae y se fractura una pierna. Ujú. Bueno, pues ahí estamos en presencia de un riesgo de trabajo. Eso es lo que tenemos que poner, independientemente del contrato individual, dije, observarlo también en otras disposiciones, como es el reglamento interior. O bien, a través de este reglamento interior, señalar que no se vale, porque va a ser sancionada, la divulgación de los secretos que la empresa le haga llegar al trabajador para la realización de su trabajo, porque eso ya estaría cayendo en faltas de probidad u honradez, Sí, claro. y el resultado sería que la empresa lo pueda rescindir. Entonces, ese reglamento interior tiene que estar lo más actualizado posible para poder sancionar al trabajador, porque si le queremos aplicar una sanción y le decimos, mira, aquí está el reglamento, pero si ese reglamento no contiene aspectos actuales, probablemente no le pudiera ser aplicado. ¿Sí? Entonces, todo eso tienen que ver nuestros amigos en las empresas. Así es. Bueno, otra de las conductas no convenientes, pues, es la mala supervisión como tal, ¿no? En donde, pues, puede generar accidentes laborales, enfermedades profesionales, exposición a riesgos químicos, físicos, ergonómicos, ¿no? De todos esos tipos, y un estrés eh, que pues sea desgastante, ¿no? En lo laboral y que pues degenere en una presión, en ansiedad y agotamiento para el trabajo. Sí, sí, efectivamente. Ser un trabajador, bueno, pues es una actitud y una actividad muy loable, pero el realizar ese trabajo a la larga va generando que nuestro organismo se canse, ¿sí? Eh, y cuando ese organismo se encuentra agotado o cansado, pues no va a producir lo mismo. Y al menos por la experiencia personal que yo he podido ver a lo largo de un buen número de años, Claro. la diferencia entre un riesgo de trabajo y el no riesgo puede ser una fracción de segundos.
¿Y qué sucede entonces cuando ese organismo, esa persona ya está cansada, está agotada físicamente? Su reacción, aunque sea un segundo, va a ser más lenta. Bueno, el riesgo de trabajo en ese segundo se puede producir. Entonces, para que no ocurra, lo ideal es que los trabajadores sean personas que estén descansadas para que evitemos esos riesgos. Lo ideal, Efectivamente. lo real, pues vemos que no siempre Que no ocurre sucede. así. Sí, porque bueno, con las jornadas que hay, bueno, ya queda poco tiempo realmente para Sí, descansar. sí, efectivamente. Y con la conectividad que de lo que hemos hablado también, ¿no? De que ya te dio la empresa un celular, o a lo mejor en el tuyo ni siquiera te dio celular, pero se supondría que tendrías que estar contestando a la hora que algo se les ofrezca, ¿no? Entonces, bueno, todo eso le resta tiempo Sí, a la tranquilidad, al descanso, y pues claramente se refleja al día siguiente en la jornada. efectivamente. Sí, 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 Marilena. Efectivamente, muy bien. Bueno, pues esta mala supervisión, pues como decíamos, aparte de todo lo que ya comentamos, pues también va a generar conflictos laborales, va a Sí, generar tensión, desmotivación, y esto también puede generar en sanciones legales o multas para la misma sí, empresa. sí, 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 efectivamente. Así es. Cuando nosotros revisamos nuestra Ley Federal del Trabajo, en los últimos artículos, del artículo 992 al Ujú. 1010, si es que Ok. estoy en lo correcto, es donde vamos a encontrar las sanciones en económico que por violentar o por desconocer la legislación laboral, los patrones y también los trabajadores pueden hacerse acreedores, pero mayoritariamente las empresas. Ujú. Entonces, esas sanciones sí, sí se pueden aplicar este, contra la empresa. Y decíamos ya en la parte final de nuestra Ley Federal del Trabajo, es donde se contemplan esas sanciones en económico para las empresas. Entonces hay que tener cuidado para que no vayan a ser sancionadas las empresas. Entonces sí, hay que conocerlas y ver en qué casos estamos contraviniéndolas y evitar eso para que no lleguen a ser sancionadas. Efectivamente. Muy bien, pues es un tema, como ustedes pueden ver, es muy importante. Ojalá algunos supervisores nos hayan visto. Esperemos que sí, Si no, ¿verdad? bueno, ustedes pueden, si conocen a algunos supervisores, pueden decirles que pueden encontrar nuestro programa en la página del colegio. Sí, La pueden encontrar en Facebook o en YouTube, y pues echarle ahí un ojito para pues que el contenido le pueda también servir, ¿no? O incluso nos puede dejar alguna sugerencia de algo que nos haya faltado mencionar en el programa, ahí en los comentarios. Y bueno, pues a modo de conclusión, doctor, ¿qué le gustaría comentarnos? ¿qué me gustaría comentarles? Bueno, que la responsabilidad que tiene ese supervisor de seguridad en la empresa es de vital importancia. Por un lado, por proteger la salud física, mental, emocional de los trabajadores. Pero por el otro lado, es el cuidar también el capital de la empresa. Así es. Porque si la empresa existe, va a haber puestos de trabajo. El día en que una empresa, así sea micro, pequeña, mediana o macro, cierre sus puertas, en ese momento vamos a ver un buen número de personas desempleadas. Y eso no es nada recomendable. Lo hemos podido ver en las microempresas en este año. Ujú. El año pasado el salario era de 280 pesos, ahora es de 315. Así es. Estamos hablando de 35 pesos de diferencia. Pero si vemos a las microempresas, esa diferencia, 35 pesos, significa el que algunas o un buen número ya cerraron sus puertas. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad económica para ello. Entonces, es importante la función de este supervisor para los trabajadores y para la empresa también. Así es. Y bueno, si bien el supervisor es el que tiene como pareciera que tiene la mayor responsabilidad, bueno, pues esto de la seguridad y la salud dentro de la empresa también es responsabilidad de las autoridades de la empresa y de los trabajadores, Claro, ¿no? sí, 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 Entonces sí. eso es muy importante, no todas las responsabilidades del supervisor,
A veces habrá un buen supervisor, a veces habrá un trabajador rebelde que no quiera cumplir Cierto, y sí. que pueda generar ahí una situación, no deseada, ¿no? Pero bueno, pues si el supervisor tiene talento, si el supervisor es un líder, pues muy seguramente se puedan cubrir los objetivos con holgura, ¿no? Dentro de la empresa. Sí, Y es lo sí, 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 deseable. sí, efectivamente. Así es. Bueno, pues hemos terminado ya el tema de hoy. Agradecemos a las personas que nos han visto. Dice López, saludos al maestro Jacinto desde Apizaco, Tlaxcala, del Gracias. SBJ. Muy bien. Bueno, pues no nos resta más que agradecerle su presencia el día de hoy, sus comentarios y bueno, pues esperamos que pasen una gran noche y los esperamos la próxima semana. Reciban todos un abrazo y que pasen excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!